No han sido pocos los hitos que han marcado el desarrollo del sistema fiscal español, tanto desde el punto de vista de las reformas aprobadas como de su aplicación, con casos y escándalos que a veces alimentan una sombra de duda y ponen en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución, ese que también se sintetiza en el popular eslogan de Hacienda somos todos. Puede que se haga necesaria una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos. Pero es cierto, sí, estamos ante cambios a nivel global que nos hacen percibir la necesidad de combatir el aumento de las desigualdades a través del sistema fiscal, con la repercusión política, social y económica que conlleva. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. En este rato que vamos a pasar contigo nos vamos a preguntar si los gobiernos siempre van con la luz corta en materia de impuestos. Al menos algunos gobiernos. Hoy nos acompañan, están a nuestro lado, al tuyo, Luis Arapuz, miembro del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, Nuria Badenes, vocal del Instituto de Estudios Fiscales, y Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Bienestar Social de Comisiones Obreras. La primera pregunta es obligada y un poco para romper el fuego, ¿no? Quien quiera, de las tres, ¿es eficaz el sistema tributario y sobre todo si es justo el sistema tributario, el sistema fiscal en España? Ahí lo dejo. Venga, a ver quién coge el toro por los cuernos. Bueno, a ver. No sé por qué pensaba que... Que iba a ocurrir esto, sí, ¿no? Sí. Bueno, no, vamos a ver. El sistema fiscal español es un sistema mucho más justo y mucho más eficaz de lo que teníamos hace 40 años, pero manifiestamente mejorable todavía y con unos niveles de eficiencia que es necesario abordar y que es necesario abordar con urgencia. Se está perdiendo demasiadas veces ya la oportunidad de hacerlo y la realidad es que nuestro sistema está basado fundamentalmente en la tributación de los rendimientos del trabajo y en la tributación indirecta. Tenemos, por tanto, una aportación asimétrica entre las diferentes fuentes de renta y tenemos un resultado, y es que la contribución fiscal, la cantidad que aportamos todos para gestionar y financiar las políticas públicas, pues compara de manera negativa, insuficiente, con los países de nuestro entorno, de la eurozona, lo que significa que tenemos una capacidad de desarrollo de políticas públicas menor de la que potencialmente deberíamos tener. Yo creo que esos elementos son el marco en el que tenemos que abordar este debate. Nuria decía si el sistema fiscal es justo. Y ha hablado Carlos de que las fuentes son muy dispares en cuanto a los rendimientos del trabajo, del capital, etcétera, etcétera. Muy justo no parece. Y sin embargo, la recaudación cada año, cada campaña de la renta, por ejemplo, si nos circunscribimos al IRPF, sube. Y sube últimamente de manera ostensible. Bueno, son cuestiones diferentes. O sea, es verdad que cuando nos preguntamos si el sistema es eficaz, no basta con saber si es eficaz. O sea, la eficacia sería uno solo de los elementos y, desde luego, lo más visible, como decía Carlos, es el tema de la justicia. O sea, el artículo 31 de la Constitución dice una serie de principios que deben cumplirse. Yo creo que, desde luego, el sistema tributario y el sistema fiscal, si incluimos también la parte de gasto, ha ido mejorando, pero siempre tendemos a ver lo que falta y no lo que se ha conseguido. Entonces, partiendo de la base de que yo creo que se han conseguido a lo largo del tiempo avances importantes, sí que es verdad que la progresividad, que es uno de los principios más visibles y que, si no existe en la medida que quisiéramos, no consigue la redistribución que también deseamos, es lo que genera insatisfacción entre los ciudadanos. Entonces, sí que tenemos un sistema progresivo, porque cuando se analiza la estructura tributaria en su conjunto, tenemos un sistema en España que es progresivo, pero sí que podría serlo más. ¿Por qué? Pues porque nos centramos, sobre todo, o sea, la mayor progresividad se consigue de donde se puede conseguir, que es el IRPF.
O sea, del IVA, que es la segunda fuente en términos recaudatorios, no podemos pedir peras al olmo, no podemos decir a un impuesto como el IVA que sea progresivo. El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que grava al mismo tipo en función del bien que consumes y no en función de la persona que lo está pagando, en función de la capacidad de pago de la persona que lo está pagando. Entonces, eso debería quedar claro. Hay cosas que no pueden cambiarse, incluso que van a la contra cuando se proponen tratamientos o tipos más bajos para determinados productos. Al final está comprobado que los beneficios fiscales en el IVA también favorecen más a aquellos que están en las decilas más altas. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener claro dónde podemos lograr progresividad, que es básicamente la imposición directa, que es renta y riqueza, y entonces centrarnos ahí si queremos hacer los impuestos más progresivos y asumir que hay cosas que lo que van a hacer es complicar el sistema y no conseguir el objetivo que pretendemos, ¿no? Luis, decíamos al inicio, decía Carlos, mucho mejor, mucho más justo, más equilibrado que hace 40 años. Hombre, es que si nos comparamos con hace 40 años, pero sobre todo a mí me da la atención la justicia y falta de equilibrio entre imposición directa e indirecta. Cuando hablamos de progresividad, que gane peso la tributación directa nos parece fundamental, a mí al menos. Y a mí también. A ti también. Pues si ha dicho eso, estamos todos de acuerdo. No, por retomar y al hilo con lo tuyo. Es verdad, digamos, que sí que hemos avanzado en estas décadas, digamos, de democracia, pero es verdad que los avances se concentran hace ya muchos años. Es decir, llevamos varias décadas en el que el esfuerzo en cuanto a redimensionar el volumen de ingresos públicos y ligado a ello el volumen también de gasto público lleva 2-3 décadas bastante estancado. El tope ese simbólico del 40% que no logramos romperlo, más allá de cuando hay episodios de crisis que se dispara el gasto, excepcionalmente. Sí, pero la reforma fiscal, digamos, el avance se hizo, digamos, el tránsito de dictadura a democracia, se pusieron las bases de la fiscalidad actual. Desde entonces está habiendo bastantes reticencias para ir más allá. Y llevamos ya varias décadas con diferentes colores que no conseguimos romper ese techo de ir más allá, simbólico en torno al 40%. Y volviendo entonces a lo que planteabas, la progresividad se logra principalmente, o sobre todo a través de los impuestos directos, y hay bastante margen para mejorar en algunos de ellos, porque los tratamientos no son... Centrándonos, por ejemplo, en el de la renta, la discrepancia en el IRPF entre rentas del trabajo y rentas del capital, es decir, esa doble escala en la que están completamente descompensados el tratamiento al esfuerzo del que se levanta cada mañana, digamos, para realizar su trabajo por cuenta propia o cuenta ajena, con respecto a las rentas que proceden de capital inmobiliario, de capital financiero, etcétera, que sus tributaciones están completamente descompensadas dentro de un impuesto teóricamente directo que debería gravar la generación de riqueza y un tratamiento profundamente desigual sin entrar en bonificaciones, beneficios fiscales, etcétera. Luego hablaremos de sociedades, que es también donde, que a mi juicio, hay un agujero importante, porque en fin, las pymes pagan unos tipos que se acercan mucho incluso al 20%, dicen algunos, al 15% seguro. Y luego las grandes multinacionales españolas son un mundo aparte, y de eso podemos hablar cuando queráis largo y tendido. Pero la eficacia, subrayo esa palabra. El fisco pierde 4 de cada 10 litigios. Futbolistas, artistas, en fin, tenemos un muestrario de casos muy mediáticos al respecto. Bueno, yo creo que el hecho de que haya casos mediáticos son reflejo de los que no son mediáticos también, claro. Porque es una evidencia que la litigiosidad que hay contra la agencia tributaria en España es brutal, y eso en parte yo creo que queda explicado por la forma en la que se retribuye a los inspectores, ¿no? Que tienen una parte variable que depende del número de inspecciones que empiezan y también de las sanciones que se establecen. Entonces, yo creo que el sistema de retribución es perverso e incita a que haya mucha más inspección, incluso en los casos en los que realmente no hay puede haber un error por parte del contribuyente, pero no hay una mala fe. Entonces, lo que pasa con la gente que sale en la prensa y es conocida es reflejo de lo que pasa en general. Yo pensaba que podía estar relacionado con el infierno fiscal que vivimos en España, según algunas voces, claro. Bueno, yo, por enlazar también con lo que estábamos comentando antes y luego ir a esto que me parece relevante. España construye su sistema tributario en los últimos 50 años.
Sí, pero de manera acelerada al principio, como decíamos, en la transición. Sí, pero la construcción de los sistemas tributarios de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, España llega tarde a ese proceso. Y llega tarde y lo construye, como bien decía Luis inicialmente, luego se ha quedado más o menos estancado y nos ha venido la ola que empieza en los años 70 del siglo pasado, que es la ola de la desfiscalización. Ese mantra neoliberal de reducir impuestos, con esa tesis de que reducir impuestos genera actividad y crecimiento económico, que es una tesis más que discutida y discutible. Y nosotros tenemos que terminar de recuperar ese camino. Ese es el elemento esencial. Y ese es el elemento que en España no se ha producido todavía. Se produjo una gran reforma, se ha ido construyendo un sistema que tiene carencias evidentes y que necesitamos culminar. Y que además tenemos un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el 28, que compromete esa reforma fiscal y que no se hizo incomprensiblemente en la legislatura anterior. Y que en esta pues es difícil, pero que es algo que tenemos que hacer, entre otras cosas porque lo tenemos comprometido también. Por tanto, yo creo que ese es un elemento al que no debemos renunciar. Es incomprensible que no se hiciera la reforma fiscal después de encargar a la comisión de expertos que presentó el informe en marzo del 22, pero esa es la situación. En relación con los elementos de supervisión, control, revisión, estando de acuerdo con lo que decía Nuria, la gestión de la agencia tributaria tiene que tener en cuenta mejor los medios que tiene y canalizarlos y vincularlos a objetivos, pero tenemos que partir de una idea clara. Si hay un funcionario público que es rentable para el conjunto de la sociedad, o mejor dicho, todos los funcionarios públicos son rentables, pero si hay alguno que es especialmente rentable en términos de retorno económico, son los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los inspectores de Hacienda. Es decir, que invertir en aumentar la capacidad en aduanas o en inspección focalizada es la mejor inversión que puede hacer el Ministerio de Hacienda, que puede hacer la agencia tributaria y que podemos hacer para optimizar y mejorar con nuestro marco fiscal mejorable los resultados y la eficacia del mismo y para evitar mecanismos de elusión fiscal. Y apuntaban en una cosa que es muy importante. Hoy la pequeña revisión, el error en las declaraciones, la mayoría de las veces se puede localizar y controlar mecánicamente, automáticamente, mediante cruce de datos y con fuentes de información. Tenemos todavía muchas cosas que avanzar ahí, por ejemplo, en la determinación de ingresos reales de una parte de la sociedad. Y eso es algo que la pandemia nos ha ayudado, el incremento de los sistemas de facturación electrónica, la creación del escudo social, que ha dejado fuera del escudo social a quien estaba fuera del circuito de ingresos controlados, y eso parcialmente, hay que analizarlo con detalle, pero está detrás de estos récords de recaudación fiscal. No únicamente, también la inflación, hay otros elementos, no únicamente, pero son cuestiones que están ahí. Bueno, este diseño global es fundamental, pero sobre todo es fundamental la percepción de la ciudadanía, que entendamos que la contribución fiscal de cada uno de nosotros y nosotras es determinante para tener un estado de bienestar y un sistema de políticas públicas que nos permita financiar adecuadamente todo lo que necesitamos con la mejor calidad posible. Voy a, si queréis, si os parece bien a ustedes, sobrevolamos este asunto que ha abierto Carlos, el tema de la pedagogía fiscal, y lo matamos enseguida. Porque a mí era una pata de este banco, de esta tertulia que teníamos hoy, que me parece importantísimo, porque hablábamos antes a micrófono cerrado, ¿verdad?, de la distancia que hay de opinión entre lo que uno piensa que es su situación económica, por ejemplo, y la situación económica del país, ¿vale? Uno no sabe, seguramente, cuánto vale 3 días de ingreso en un centro hospitalario público en España, donde, por cierto, están los mejores médicos y los mejores medios para pruebas diagnósticas, etcétera. No sabe esto, y desconocemos esto en profundidad los españoles y las españolas. ¿Cuán importante es enseñar el sistema fiscal? Abrirlo, diseccionarlo de una manera sencilla, pero explicar las cosas, o que te den una factura del médico cuando vayas, por ejemplo, y te la llevas a casa y sepas cuánto vale, y los impuestos que pagas, para lo que sirven. Yo creo que es fundamental que desde que los niños van al colegio o los jóvenes van al instituto,
se dé este tipo de información, porque cuando uno es consciente de que tiene que contribuir el día que trabaje o que tenga una empresa a su país, o que cada vez que se compra un libro o se toma un batido está pagando el IVA, o sea, no hay percepción de... Igual que no hay percepción de muchos impuestos que no son visibles, porque el más visible es el IRPF cuando haces la declaración de la renta, es el que tiene todo el mundo en la cabeza. No hay visibilidad tampoco en el gasto que percibimos. Yo recuerdo cuando daba clases en la universidad que les preguntaba ¿cuánto creéis que cuesta vuestro curso universitario? ¿O cuánto creéis que estáis pagando de vuestro bolsillo? La gente se sorprendía cuando les decías que con sus tasas estaban pagando solamente el 15% del coste total, ¿no? Entonces, incluso estudiantes de economía en la universidad no eran conscientes ni de lo que se paga ni de lo que se recibe. Entonces yo creo que cuando uno se educa en esa conciencia de estoy contribuyendo y estoy recibiendo si lo necesito, hay una intención de cumplimiento mucho más voluntaria y se está mucho más cerca de lo que es el Estado cuando uno conoce, como en todo, cuando se conoce el funcionamiento de las cosas, se puede criticar con mejores argumentos o se puede aceptar si funciona bien de una forma más amable, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental para el cumplimiento voluntario y para muchas otras cosas, para entender cómo funciona una economía y cómo el sector público tiene muchísima presencia, que esto se explique desde la infancia. Sería también importante que aquellos que gestionan nuestros dineros, y recuerdo a un presidente que hace 15, 20 años dijo que bajar impuestos era de izquierdas, el hacer pedagogía, que los impuestos precisamente eso, sirven para comprar ese desarrollo, ese poder ofrecer esa cartera de servicios que sin impuestos no es factible. Es decir, hay que asociar, digamos, una oferta amplia de servicios y de prestaciones al conjunto de la sociedad, pero poniendo, digamos, que normalmente, es decir, siempre en los discursos nos centramos más en la parte del gasto, en lo que ofrecemos, y nunca, digamos, yo creo que no somos capaces de visibilizar y poner en valor que eso no es gratis, es decir, no cae del cielo, se sustenta en bases materiales, es decir, en ingresos, en impuestos que permiten esa amplia oferta de derechos. Y yo diría, hace falta más pedagogía fiscal, digamos, y empezando efectivamente por aquellos que nos gobiernan, que hagan pedagogía a favor y no a la contra, como en el pasado, es decir, intentando, y hay partidos que lo siguen haciendo actualmente, vendiendo el mantra que se puede ofrecer más con menos impuestos y luego salen las cuentas como salen. Pero digamos, es decir, hay que acompañar esa pedagogía fiscal de inspección fiscal. Es decir, no podemos ser el país con menor nivel de trabajadores en la agencia tributaria por cifra de habitantes con respecto a otros países. Es decir, hay que hacer pedagogía para que la gente lo valore y cumpla voluntariamente, pero hay que tener, digamos, el cuerpo de la agencia tributaria armado para aquellos que, a pesar de que son muy conscientes, o precisamente porque son muy conscientes, intentan eludir o defalcar impuestos. Luego vamos a hacer una cosa, si me permite, es muy relevante, creo. Lo apuntaba Nuria al principio, en la primera intervención, diferenciaba lo que era el sistema tributario y el sistema fiscal. Ese artículo 31 de la Constitución. Tenemos que entender que cuando estamos hablando de nuestro sistema fiscal, estamos hablando de lo que recaudamos, de cómo lo recaudamos y cuánto aporta cada fuente de renta, capital, trabajo, imposición sobre el patrimonio, riqueza, imposición indirecta, que por cierto ha crecido. En los últimos años el peso relativo de los impuestos indirectos es mayor que el de los directos y va creciendo, y eso es algo que tenemos que corregir. Pero que también subrayarlo, lo de progresividad. Eso es. Por ahí pasa. Pero ese sistema fiscal es cómo gastamos ese dinero que recaudamos y cómo redistribuimos la riqueza y los mecanismos que operan. Es decir, que ese dinero es para algo, aparte de para invertir en infraestructuras, también es para invertir en sistema sanitario, en sistema educativo, y esos son elementos de redistribución de riqueza que conforman también el sistema fiscal. El sistema fiscal no es solo, como se impone en el relato, la carga fiscal. No, es una contribución fiscal que tiene un retorno para el conjunto de la población y que permite redistribuir riqueza y reducir desigualdades. Eso es el sistema fiscal. Y o somos conscientes de eso y conseguimos que la población lo sea, o estaremos discutiendo siempre de burbujas interesadas en torno a este asunto. No, que a mí me gustaría decir que el hecho de que se haya establecido un impuesto sobre las grandes fortunas es como un pequeño comienzo, ¿no? Porque cuando uno analiza el sistema fiscal y ve que el grueso se obtiene
en lo que es imposición directa del IRPF, y dices, bueno, pero si realmente cuando uno analiza los datos del World Inequality Database y ves la concentración de renta y riqueza en los deciles más ricos, no sé, los miré por casualidad y es una cosa impresionante. O sea, si nosotros vemos la cantidad de renta y de riqueza que está concentrada en España, en los datos más recientes que son los de 2021 y 2022, por ejemplo, el 1% que más renta tiene en 2021 tiene el 10% de la renta total. Y el 10% de gente que más renta tiene un tercio de la renta. Si vamos a riqueza, el 1% más rico concentra el 23% de la riqueza. Pero si buscamos el 10% más rico, tiene más de la mitad de la riqueza. Entonces, si estamos hablando del 10% de la población, que además habrá coincidencia entre renta y riqueza, dices, bueno, si realmente queremos más progresividad, queremos más imposición directa, ¿por qué no vamos allí? ¿Por qué no vamos a analizar qué es lo que está pasando? Y existe como una oscuridad en cuanto a la distribución de la renta en esa cola derecha, porque la encuesta de condiciones de vida no representa a esta gente que tiene tanta renta, y cuando uno quiere hacer trabajo sobre el impuesto de patrimonio y pide los datos de la cola derecha en riqueza, por anonimato tampoco te los dan. Entonces, hay una oscuridad desde el principio, desde cuál es esa distribución. Entonces, si no podemos caracterizarlo bien, tampoco podemos grabarlo bien. Entonces, a mí me parece que, aunque sea un pequeño paso, el hecho de que se haya establecido un impuesto como este es un comienzo o un reconocimiento de que hay una parte que tiene una capacidad de pago la mayor de todas y es la que menos contribuye realmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que queda muchísimo por hacer, pero en el tema de grandes fortunas o grandes rentas habría que ponerse las pilas, ¿no? Sí, ciertamente tiene mucho margen, tiene mucho margen de actuación. Ahí ha habido, igual que hemos criticado antes que nos haya hecho la reforma fiscal, ahí ha habido una reacción, por ejemplo, del Gobierno central a la desfiscalización que han iniciado muchas comunidades autónomas en relación con impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, al generar una tributación alternativa que afortunadamente ha tenido el aval del Tribunal Constitucional y por tanto nos permite abordar en esa medida. Pero señalaría eso y señalaría otro elemento también, y es que se ha hablado mucho del tipo mínimo del impuesto de sociedades con el 15%, pero el 15% del impuesto de sociedades ha dado un poco de recaudación adicional, el tipo mínimo. Es verdad que ahí hay planificación, que hay una relación inversa en el tipo del impuesto de sociedades en función del tamaño de la empresa. Paga más la empresa cuanto más pequeña es y paga menos cuanto más grande es. Porque esto enlaza con otra cosa que nos planteabas antes, y era ¿por qué tenemos esos problemas? Bueno, pues tenemos esos problemas porque funcionan lobbies muy fuertes para presionar sobre la legislación, para generar vías legales de elusión fiscal, con fuerte capacidad de aprovechamiento después, generalmente de quien tiene más capacidad, que suelen ser las grandes empresas o las grandes fortunas con equipos de asesores muy potentes, y reducir la factura fiscal de las sociedades o de las grandes fortunas. Esos son elementos centrales en términos de desigualdad, que es uno de los problemas. Los datos que está dando Nuria ahora mismo lo que indican es lo desigual que es nuestra sociedad, que además es más desigual ahora que hace 20 años y que hace 15. Y nosotros, las herramientas tributarias son una vía, no la única, pero una vía que nos tiene que permitir reducir esa desigualdad. El problema de fondo es los datos que acaba de aportar Nuria, es que tenemos unas sociedades cada vez más desiguales y eso deslegitima los procesos sociales y seguramente tiene que ver también con las evoluciones que hay en el conjunto de Europa de algunas formas de políticas absolutamente rechazables, pero que beben del miedo y del descontento de parte de la población que tiene que legitimar la sociedad democrática en la que vivimos. Y estas son apuestas relevantes. Hay cosas que yo recuerdo del pasado. Vais a recordarlo vosotros mejor que yo porque sabéis mucho de esto. Cuando, como eslogan electoral, Luis decía, vamos a simplificar los tramos del IRPF. Y surgían esos 3, 4, 5 segundos de silencio y unos decían, eso es mucho más sencillo y va a ser mucho mejor para todos y todo. Y yo decía, joder, pero si es que tenía que haber
un montón de... Yo le preguntaba a quién sabía, digo, ¿por qué no puede haber 1000 tramos? Es decir, eso va a simplificar, es decir, va a ser... Hay una cosa que se llama informática y superordenadores, inteligencia artificial, esto lo simplifica mucho. ¿Por qué esa simplificación era buena? ¿Y por qué hemos descubierto, porque sabíamos del principio que no era tan buena? Ahí nos la colaron. Si nos centramos en el IRPF. Yo creo que ahí nos la colaron bien colada, o digamos, trabajaron bien para, digamos, asociar falsamente que simplificando el número de tramos se simplificaba. Es decir, a todo contribuyente solo le afecta un tramo, el suyo en concreto. Es decir, el simplificar el tramo lo que hacía, digamos, era rebajar tipos y producía, digamos, una menor recaudación, digamos, fiscal. Es decir, e introducía elementos de menor progresividad precisamente al meter individuos con rentas más heterogéneas dentro del mismo tipo impositivo. Es decir, el objetivo fue bajar tipos y al mismo tiempo homogeneizarlos, con lo cual se redujo recaudación y se introdujo, digamos, una menor progresividad dentro del impuesto. Cuando, digamos, lo si hubiese sido, la línea que comentabas, una no infinita, pero, digamos, es decir, ir a más tramos mucho más pequeños que permitiesen aterrizar en mucha mayor medida sobre los ingresos reales de cada contribuyente. Eso y el consolidar, digamos, la doble escala fiscal de renta del trabajo de capital dentro del IRPF. Eso es fundamental. Y sí, por favor. Yo en esto no estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a ver, es cierto que si tú haces un impuesto a la carta con muchísimos tramos, puedes gravar a cada uno lo que quieres gravar. Pero también es cierto que muchas veces se esgrime el argumento de se puede ser progresivo con menos tramos, y eso es verdad. Un impuesto se convierte en progresivo en función del mínimo exento que tiene. Entonces, incluso con un solo tipo, tú puedes tener un impuesto progresivo. Incluso con un solo tipo. Había hecho un ejemplo en Excel, lo que pasa es que no lo podemos mostrar aquí, pero lo tengo y lo he hecho con 2 tramos y demás. Entonces, hay una creencia equivocada de que la progresividad es imposible con pocos tramos, y eso no es verdad. Lo que pasa es que los pocos tramos que hay a lo mejor no están bien diseñados, y en eso estoy de acuerdo, pero yo creo que se podría haber hecho un tramo muy amplio para la gran clase media, digamos, y establecer tipos marginales más elevados para esos tramos más elevados. Pero hay cierto error en cómo funciona la progresividad, creyendo que solo depende del número de tramos, y no solamente depende del número de tramos, depende también de lo ancho que sea el mínimo exento. Pues Carlos Bravo va a tener aquí la última palabra. Hay un empate. No, pero no creo que haya una diferencia. Es decir, Nuria lo decía, la reducción de tramos, si no se diseñan bien, puede tener un efecto perverso. Que pero yo claro, creo que hablaba de la gran clase media, es que la clase media es tan amplia. Es que el bosque es tan tupido. Mira, tenemos ahora un debate con la propuesta que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales con los 200 euros de ayuda a la crianza, que por simplificación en la gestión la ha propuesto sin diferenciación por tramo de renta. Y ciertamente una ayuda a la crianza de 200 euros, 3, 6 años, incluso hasta los 18, para la población más vulnerable, la población en peor situación económica, es una inyección económica muy, muy relevante. Pero uno se pregunta, esto pasó también con el famoso el bono de los 1.500 euros aquellos por el nacimiento de hijo. Es decir, uno se pregunta si tenemos que dedicar recursos públicos a una parte de la población que no los necesita en modo alguno, ¿no? Con lo cual son elementos siempre de discusión en este sentido. Entonces, es verdad que los tramos no son la única vía de progresividad y que tú puedes actuar de muchas maneras. También hay otro elemento que no es muy popular, pero que hay que determinarlo también. Yo hablaba antes de la tributación por ingresos reales, de la determinación de los ingresos reales de todas las actividades económicas que no existen. Pero hay otro elemento que es importante también. ¿Por qué no tenemos una declaración de la renta de todo el mundo mediante un procedimiento que en muchos casos es simplemente de confirmación de borrador, porque los casos están ahí, pero que nos permita tener todos los elementos encima de la mesa? Ahora hemos avanzado en el trabajo autónomo. El trabajo autónomo ya tienen que hacer declaración de la renta en todos los casos, pero tenemos que ser capaces de determinar muy bien los ingresos reales de todo el mundo, porque eso nos permite además diferenciar el trato, apoyar a quien más lo necesita y reclamarle una mayor contribución a quien tiene más capacidad para ello, porque eso es lo que nos hace que funcione el mecanismo de redistribución. Son muchas medidas.
El mínimo exento es una medida, las deducciones familiares, que haya obligación de declaración de la renta, que se determinen... Y que las rentas mayores a 300.000 topados al 47%, por ejemplo. Bueno, 47 depende de la comunidad autónoma. Claro. Es que estamos hablando del de Madrid, pero Madrid tiene el tipo marginal más bajo de todas. Por eso cuando algunas comunidades autónomas dicen que quieren competir fiscalmente con Madrid, a mí me da la risa. O sea, cuando el presidente andaluz decía que habían bajado los impuestos para competir con Madrid, Andalucía no puede competir con Madrid por otros motivos. Por tanto, pero claro, es que tenemos un tipo marginal del IRPF que en Madrid está en el 45% y hay comunidades autónomas que lo tienen en el 54%, lo cual genera también elementos de inequidad. Tiene que ver también con la autonomía fiscal que tienen las comunidades autónomas, y aquí entraríamos en otro debate que es el de financiación autonómica y suficiencia de recursos. Son 6 programas. Porque si no se tiene en cuenta la renta, es una sensación muy particular. Esto lo subrayo, es una opinión personal. Pero si no se tiene cuidado con estas cosas, al final la sensación es esa, de traemos renta de la gente más humilde para trasladarlo a la gente con poder adquisitivo. No sé, esto es una distorsión, a mi modo de ver, demasiado injusta. La progresividad debe darse tanto, digamos, en el ingreso como en el gasto. Porque si solo sacamos, entendeme la expresión, dinero del bolsillo de la clase media y trabajadora, o clase de rentas medias bajas, para a su vez transferirlo a las rentas medias bajas, pues está habiendo una reasignación de recursos, pero en una transferencia, digamos, de los que más tienen a los que menos. Entonces, la progresividad, digamos, debe operar en ambos. Con el tema este, por ejemplo, que se planteaba de lo de la ayuda, digamos, por crianza, es decir, sí que es verdad que con otro tipo de prestaciones o con el ingreso mínimo ha habido muchos problemas de gestión precisamente de acceso para las rentas, es decir, la población con menos ingresos y menos cultura financiera y menos capacidad de acreditar. Es decir, puede plantearse un pago universal o generalizado y luego, digamos, en la declaración del año siguiente, en función del nivel de ingresos, es decir, que se le conceda, ¿no?, a aquellos que realmente lo merecieran por nivel, es decir, pero no poner requisitos previos que supongan barreras de acceso a aquellos que más lo necesitan, es decir, que sean, digamos, prestación universal, y luego en la declaración del año siguiente compénsese a aquellos que no lo hubiesen merecido porque no, digamos, estuviesen por encima del nivel, pero no pedir esa acreditación previa que muchas veces se excluye de aquellos que más lo necesitan. Yo creo que esto es perfectamente discutible figura a figura y se puede abordar. Hay muchas variables. La de la ayuda a la crianza, el propio Ministerio de Derechos Sociales ha planteado que esta es una propuesta que hacen, pero que requiere que haya una reforma fiscal que permita tener recursos para financiarlo. O sea, el planteamiento es coherente. También hay que tener en cuenta esa ayuda a la crianza por hijo va a primar más a quien más hijos tiene. Y quien más hijos tiene también tiene relación con el nivel de renta. ¿Quién puede tenerlos? Claro. Lo digo porque son elementos que también hay que tener en cuenta. Pero dicho esto, yo creo que figura a figura los elementos que están saliendo en el debate son elementos de interés. Es decir, oiga, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿Qué capacidad tenemos para financiarlo? ¿Qué es lo que estamos intentando? ¿Cuánto reducimos? Y pues, lógicamente, si los costes de administración para seleccionar bien al colectivo, que luego además tiene fugas, porque como no determinamos bien los ingresos, tiene fugas también. Eso lo vemos, por ejemplo, en el acceso a las escuelas infantiles 0-3 años y los comparamos con los deciles de renta y vemos que cuanto más bajo es el decil de renta, menos se ocupan plazas en escuelas infantiles y, sin embargo, los deciles más altos las ocupan en mayor medida, lo cual indica que ahí hay una antiselección a la hora de acceder a esos servicios públicos, ¿no? Entonces, son elementos, bueno, un poco que hay que tener en cuenta. Yo creo que figura a figura es un debate en el que nos podemos poner de acuerdo perfectamente. Estamos avanzando y no hemos hablado de sociedades, que lo habíamos prometido al inicio. Un poquito hemos dicho. Que hay un poquito, pero no. Si estamos de acuerdo, o casi estamos de acuerdo todas y todos, en que ahí hay un gran agujero en los impuestos en España, pues habrá que dedicarle un poquito más de tiempo. Porque, vamos a ver, subir los impuestos a las empresas españolas destroza su competitividad. No, claro que no. Claro que no. Claro que no, y es un asunto que tiene que ver con contribución. Hemos presentado estos días el informe sobre las empresas del IBEX 35, ¿no?, que hacemos todos los años. Es muy reciente. Y que es muy ilustrativo sobre los comportamientos fiscales, no solo de las empresas, también de quien puede autoasignarse retribuciones a sí mismo y no las tiene que pasar por un convenio colectivo, ¿no? Eso ya esa forma de escapar del IRPF ya es una cosa mítica. Otro debate, lo decíamos antes, ¿no? Hay una regresividad en la imposición a las empresas. Tributan más el tipo efectivo, que es el que importa. Es mayor en las empresas cuanto menor es el tamaño.
y la capacidad de influencia en el legislador y de utilizar y extraer todas las posibilidades de las medidas normativas, legales, de elusión fiscal, es enorme en las grandes empresas. Por eso necesitamos una actuación más clara. O sea, el impuesto de sociedades aporta aproximadamente una cuarta parte de lo que aporta el impuesto de la renta a las personas físicas. Y el impuesto de la renta a las personas físicas, en un 85%, procede de los rendimientos del trabajo, por la dualidad que se planteaba. Es decir, que ahí hay elementos... Carlos, y además una pregunta, me queda pendiente, pero quería que hoy, en fin, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo lo que pagan las impuestas, porcentualmente lo que pagan las impuestas. Eso me parece muy fuerte. Bueno, eso también tiene sus explicaciones. El récord de recaudación en impuestos de sociedades fue el año 2007. Y ese récord de recaudación tenía mucho que ver con la burbuja inmobiliaria. Sí, vale. Luego eso se derrumba y ahora digamos que estamos remontando, pero remontando a un ritmo, no hemos llegado ni al nivel del 2007, por supuesto, y remontando a un ritmo que yo creo que es insuficiente todavía. Pero me interesa más, por supuesto, el volumen de recaudación, pero sobre todo me interesan los elementos de equidad. Para mí, que la empresa pequeña tenga que tributar en un tipo efectivo por encima de la mediana y la grande, me parece que eso es un sinsentido. Uh-huh. Y eso tiene que ver con mecanismos de control, tiene que ver también con normativa internacional. No podemos resolver ese problema solo en España. O sea, la Unión Europea tiene que tomar decisiones y la Unión Europea permite... zonas de refugio o guarida fiscal no tan evidentes como otras, pero permite formas y hay una competencia desleal entre Estados, y creo que eso es un elemento estratégico en el ámbito Unión Europea, en el ámbito OCDE. Se tiene que plantear de manera muy clara. Tiene que aumentar la contribución de las empresas, tiene que aumentar la contribución en el marco de la financiación de las políticas públicas, y tiene que mejorar el control y reducir las vías de elusión fiscal. No se pueden estar generando créditos fiscales, no se pueden hacer operaciones societarias solo por razones de obtención de crédito fiscal. Sí. Yo es que creo que con las empresas pasa lo mismo que con las personas, ¿no? O sea, las personas que tienen mucho dinero tienen acceso a un asesor fiscal, tienen acceso a sacar su dinero fuera, incluso, como dice Carlos, de forma legalmente, ¿no? Que tú cuando eludes no estás evadiendo, estás simplemente, o cuando planificas fiscalmente, estás aprovechando... optimizando tu tarifa. Claro, estás optimizando dentro de la ley. Entonces, si en otro país puedes pagar menos, o si ejecutando determinado comportamiento puedes pagar menos, la gente es asesorada a nivel personal y aprovecha esas ventajas que tiene. A nivel empresas pasa exactamente lo mismo. Una pyme no tiene el beneficio suficiente, ni siquiera el potencial de ganar algo para meterse en ese berenjenal. En cambio, las grandes empresas tienen muchos beneficios y tienen mucho que ganar y tienen posibilidad de salir fuera y aprovechar las ventajas. Y desde luego nosotros no podemos hacer nada. Ahora sí que existe una tendencia de cierta armonización del 15%, que me parece que es un paso adelante, eso es un primer paso, ¿no? Pero no podemos controlar lo que hacen otras jurisdicciones fiscales, y, igual que pasa dentro de casa con las comunidades autónomas. Si hemos dejado capacidad fiscal para que con ciertos márgenes se decida, luego no puedes controlar el hecho de que el dinero se mueva donde paga menos impuestos. Pero si formamos parte de un club, Luis, la Unión Europea fiscalmente se puede armonizar. ¿Podemos hacer cositas ahí o no? Si los diferentes países que conforman la Unión Europea quieren tirar por ese carro, sí, en esa dirección. Imposible no, es decir que... Sí, lo que pasa es que tampoco nos va a salvar Europa de las decisiones que no queramos tomar o impulsar a nivel nacional también en política fiscal. Es decir, Europa puede proveer de un marco, como por ejemplo con el tema de la fiscalidad internacional o impuesto mínimo a las empresas, etcétera, pero eso no elude la responsabilidad, digamos, a nivel local también de seguir empujando. Y retomando con lo que planteabas de sociedades, por ejemplo, sí que ha habido una desfiscalización de los tipos medios máximos de gravamen, sobre todo máximos de gravamen, que en parte la recaudación está inflada por la burbuja, pero es que también han bajado los tipos bastante. Y la posibilidad de ad eternum de poder compensar pérdidas de años o bases imposibles negativas de años anteriores, eso ha sido un vaciado, que decir que hace 15 años que dejamos o que finalizó la burbuja inmobiliaria. Sí, pero se sigue acogiendo a esa cuestión. Y todavía seguimos sin decir, porque eso también hubo una modificación. Antes no era ad eternum, esa capacidad de compensar bases negativas. Sí. Un hogar no tiene esa capacidad. Es decir, las rentas del trabajo, es decir, si un año tú gastas más de lo que has ingresado y tienes que recurrir a un préstamo porque no te da para pagar los insumos básicos, nadie te permite que en años posteriores te lo compenses. Eso sí, si hay pérdidas, digamos, en rentas del capital,
aquellos hogares que sí tienen rentas de capital pueden compensar las pérdidas, en el caso que hayan vendido algún activo en años posteriores. Pero digamos, es decir, ese tratamiento desigual, pues en las empresas pasa igual. Ad eternum pueden compensar unas pérdidas, es decir, unos gastos superiores a los ingresos, que los terminamos pagando entre todos con menor recaudación y menores prestaciones y servicios. Vamos a ir cerrando con una última cuestión, y ya, porque no hay que ser premio Nobel de Economía, creo, para saber que si este gobierno reformista y progresista es social, comunista, bolivariano, las esperanzas de un gran acuerdo de calado en torno a una gran reforma fiscal, esta legislatura, bueno, no deben ser muy, muy ambiciosas. Porque está Junts. Ya vamos a ir terminando. Es Junts. Hay que hacer una reforma fiscal con Junts sentado enfrente, el resto de socios, y abrir un diálogo en torno a una reforma fiscal que sea progresiva, que sea más justa. Yo creo que la cuestión no es si la reforma que se plantea es mejor objetivamente, y incluso si se ha estudiado por expertos, como pasó con el Libro Blanco. Da igual, yo creo que el ambiente político actual no permite que nada salga adelante, pero independientemente de que sea conveniente o no sea conveniente. Yo no creo que esté ligado a lo bueno o malo que se proponga. Me ha sentado esto que nos ha dicho Nuria como una gran ducha fría a media mañana. Bueno, la dificultad es evidente, ¿no? La polarización política que tenemos en nuestro país desde hace ya muchos años es un obstáculo para grandes consensos. Antes hemos mencionado el problema en el modelo educativo, pero en materia fiscal también. El sistema fiscal que tenemos fue objeto de un consenso razonable en los años 80, cuando se construye. Necesitamos la reforma fiscal. Es verdad que en esta legislatura, con la composición parlamentaria y el nivel de polarización, es difícilmente esperable, y es una lástima, que el principal partido de la oposición forme parte de un consenso en materia fiscal, aparte de por su orientación o convicción política, porque yo creo que no hay ánimo de colaboración en esa materia, y es verdad que la mayoría de investidura es una mayoría que requiere el voto favorable de opciones tan diversas como Esquerra, Bildu, BNG, Sumar, con Junts, PNV por otro lado y el Partido Socialista. Pero tenemos que hacer la reforma fiscal y tenemos un compromiso en el plan de recuperación, transformación y resiliencia para hacerla. Acabamos de aprobar la reforma de subsidios por desempleo que hemos acordado hace unos pocos días. Han puesto una resta además en los fondos que llegan por esa cuestión de la... No, pero la aprobación de la reforma impide que se pierdan entre 2 y 3.000 millones de euros en el cuarto desembolso. Puede haber alguna pequeña penalización por retraso, pero el incumplimiento del hito hubiera provocado un impacto mucho mayor. Bueno, pues hay un hito en el componente 28, hay un hito de reforma fiscal, y este país creo que tiene que hacerla. La estamos eludiendo porque la recaudación va bien por las razones que estábamos comentando antes, pero lo estructural significa que tenemos que tomar algunas medidas al respecto, y yo creo que hay que buscar esa reforma porque ese país la necesita, y de lo contrario seguiremos jugando el partido con una mano atada a la espalda, y esa no es buena manera de hacer políticas públicas. Se está hablando mucho de Europa, del posible regreso de los hombres de negro, ese fantasma que hay. Vamos a ingresar cuanto podamos, por lo que pueda pasar. Luis, tú vas a tener el honor de cerrar el programa hoy. Pues la verdad es que me Joder, esos 3 segundos, cómo ha introducido el tío tensión dramática ahí. Preparaos. No, porque como no lo tenía preparado, no sé muy bien. Sí, ha sido un atraco. Yo creo que digamos la reflexión, si ya es un poco cierre general, la reflexión que tenemos que trasladar a la sociedad, es decir, plantearnos es qué modelo de país, de sociedad queremos, es decir, qué sociedad queremos que vivan, crezcan nosotros y nuestros hijos, hijas, es decir, a qué aspiramos. Y esa reflexión del país que queremos es el que nos tiene que llevar a decir qué nos hace falta, qué herramientas, qué ladrillos fiscales y de recursos, de servicios públicos nos hacen falta para construir ese país que queremos. Es decir, y trazar la hoja de ruta y avanzar hacia él. No ir, digamos, a golpe de coyuntura o de urgencia, sino decir, oye, plantear la reflexión colectiva, decir en qué país queremos que crezcan nuestros hijos, y a partir de ahí dotarnos de los medios necesarios para ello.
Pues nos siguen esperando a la vuelta de la esquina, tras cumplir con el bien común, más políticas públicas, mejores servicios públicos y mayores transferencias, más justicia social, igualdad. Nos siguen esperando, en definitiva, un país mucho más moderno. Por ahí pasa la fiscalidad. Luis, muchas gracias. Luis Arapuz. Nuria Badenes, muchas gracias. Y Carlos Bravo, muchas gracias. Nos seguimos escuchando y viendo cuando podamos, ¿vale? Muy bien. Y tú, Gracias. cuídate mucho, ¿vale? Hasta luego.